Carlos Moreno ajustó sus auriculares mientras sus tenis de marca pisaban con firmeza el asfalto de la colonia Lomas de Chapultepec, un barrio exclusivo de la Ciudad de México. El sudor corría por su frente, incluso en esa fresca mañana de domingo de otoño. A sus 45 años, mantenía una rutina rigurosa de ejercicios, así como conducía todos los aspectos de su vida, con precisión metódica y control absoluto. La mansión de 3 pisos que había dejado atrás hacía media hora era un testimonio silencioso de su éxito. CEO de una de las mayores empresas de tecnología del país, Carlos había construido su imperio desde cero, transformando una pequeña startup en una corporación valuada en miles de millones. Cada habitación de esa imponente casa reflejaba sus logros: obras de arte cuidadosamente seleccionadas, muebles de diseño exclusivo, tecnología de punta. Sin embargo, los espacios amplios e inmaculados hacían eco de un silencio que ni siquiera el sistema de sonido ambiental lograba llenar. Mientras corría, observaba las otras mansiones del barrio, todas protegidas por altos muros y sofisticados sistemas de seguridad. Sus vecinos eran como él, ejecutivos, empresarios, personas que habían construido fortunas y vivían aisladas en sus islas particulares de lujo. Carlos conocía a pocos de ellos, apenas los saludos formales en las raras fiestas a las que asistía por obligación social. Su rutina de domingo era invariable: despertar a las 6 a.m., preparar su café especial importado, leer las principales noticias en la tablet y salir a correr exactamente a las 7 a.m. 10 kilómetros, ni más ni menos. Después, una ducha, brunch solitario y algunas horas de trabajo en su despacho particular, preparándose para la semana. Sin embargo, esa mañana algo estaba a punto de romper esa rutina meticulosamente planeada. Al doblar una esquina, ya cerca del final de su recorrido, Carlos sintió algo golpear su pierna. Una pequeña pelota de colores rodó hacia la mitad de la calle, seguida por una niña de aproximadamente 8 años, con cabello rizado recogido en 2 coletas, vistiendo un conjunto simple pero bien cuidado. «Disculpe, señor», gritó ella, corriendo para recuperar la pelota. Carlos se detuvo, quitándose los auriculares, más por reflejo que por real interés en interactuar. Fue entonces cuando la niña lo miró y sus ojos se agrandaron en reconocimiento. «Oye, te conozco». Carlos frunció el ceño, confundido. No tenía contacto con niños, mucho menos conocía a alguno. «Creo que me estás confundiendo con alguien», respondió, ya preparándose para retomar su carrera. «No. Estás en la foto de la cartera de mi papá», insistió ella, acercándose sin ningún recelo. «Ustedes están juntos en la foto, solo que más jóvenes. Mi papá siempre la mira cuando cree que no lo estoy viendo». Aquellas palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. ¿Una foto antigua? Su corazón se aceleró, y no era por el ejercicio. Hacía casi 10 años que no tenía noticias de su hermano menor, Francisco. La última vez que lo había visto fue en una acalorada discusión sobre la venta de la casa de sus padres, justo después del fallecimiento de su padre. Desde entonces, el silencio entre ellos se había transformado en un abismo aparentemente infranqueable. «¿Cómo se llama tu papá?», preguntó, su voz traicionando una emoción que hacía mucho no sentía. «Francisco Moreno», respondió la niña con una sonrisa. «Yo soy Sofía. Vivimos allí», señaló hacia una calle lateral menos lujosa que las otras del barrio. «¿Quieres venir a ver a mi papá? Está haciendo hot cakes de domingo». Carlos dudó. Su rutina cuidadosamente planeada gritaba que siguiera su camino, volviera a su mansión silenciosa y su vida organizada. Pero algo en las palabras de la niña, en la mención de la foto que Francisco aún guardaba, removió estructuras hacía mucho solidificadas en su interior. «¿Tu papá está en casa ahora?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Sofía asintió enérgicamente. «Sí, el domingo es día de hot cakes especiales. Ven», extendió su pequeña mano hacia él con esa confianza que solo los niños poseen. En ese momento, sudado e incómodo en su ropa deportiva de marca, Carlos tomó una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Aceptó la mano extendida de Sofía y se dejó guiar por aquella niña que, sin saberlo,
Estaba a punto de construir un puente sobre un abismo de 10 años. Mientras caminaban, Sofía parloteaba sobre los hot cakes de su papá, sobre su escuela y sobre cómo adoraba jugar en la calle los domingos. Carlos la escuchaba parcialmente, su corazón latiendo cada vez más fuerte conforme se acercaban a la dirección. La calle era simple, con casas modestas pero bien cuidadas, un contraste gritante con la opulencia que había dejado atrás esa mañana. Sofía se detuvo frente a una casa pequeña, con una fachada recién pintada en tono pastel y un pequeño jardín bien cuidado. El aroma a café y hotcakes escapaba por la ventana de la cocina, trayendo consigo una ola de recuerdos hace mucho enterrados. Carlos sintió que sus piernas flaqueaban cuando Sofía abrió el pequeño portón de hierro. «Papá, mira a quién encontré en la calle», gritó jalando a Carlos de la mano hacia la puerta de entrada. El aroma a hot cakes invadió los sentidos de Carlos en cuanto Sofía abrió la puerta. El interior de la casa era modesto, pero acogedor. Paredes decoradas con dibujos infantiles enmarcados, un sofá gastado pero limpio, y fotografías familiares esparcidas por todos los rincones. Una de ellas en particular llamó su atención. Sus padres sonriendo frente a la antigua casa familiar. «Sofía, ¿con quién estás hablando, hija?». La voz familiar vino de la cocina y Carlos sintió que su corazón daba un vuelco. Se oyeron pasos acercándose y entonces Francisco apareció en el pasillo, vistiendo un delantal desgastado y sosteniendo una espátula. El tiempo había dejado sus marcas, algunas canas en las sienes, líneas de expresión más profundas, pero era innegablemente su hermano menor. El silencio que siguió fue ensordecedor. La espátula se escapó de las manos de Francisco, cayendo al suelo con un golpe metálico que resonó por la casa. Los dos hermanos se miraron fijamente, una década de palabras no dichas flotando entre ellos. «¿Carlos?». La voz de Francisco salió temblorosa, casi un susurro. Sofía miraba de uno a otro, su expresión curiosa transformándose en comprensión. «¿Entonces este es el tío Carlos de las fotos?». Francisco recuperó la compostura primero, agachándose para recoger la espátula. «Sofía, cariño, ¿por qué no vas a poner la mesa para el desayuno? Pon 3 lugares, por favor». La niña asintió, corriendo hacia la cocina con la energía típica de la infancia, dejando a los hermanos solos en el pequeño pasillo. «No sabía que vivías por aquí», comenzó Carlos tratando de romper el hielo. Su tono ejecutivo habitual sonaba extraño incluso para sus propios oídos. «Nos mudamos hace 6 meses», respondió Francisco, pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso que Carlos reconoció de la infancia. «La renta es más accesible en esta zona y hay una buena escuela para Sofía aquí cerca». El aroma de algo quemándose interrumpió la tensa conversación. «Los hot cakes», exclamó Francisco, corriendo hacia la cocina. Carlos lo siguió vacilante, encontrándose con una escena doméstica que parecía sacada de sus recuerdos más antiguos. Su hermano intentando salvar el desayuno, mientras Sofía organizaba los cubiertos en la pequeña mesa de la cocina. «¿Aún quemas los hot cakes entonces?», comentó Carlos, una media sonrisa apareciendo en sus labios al recordar los desastrosos intentos de su hermano de cocinar cuando eran jóvenes. Francisco rió, un sonido corto pero genuino. «Algunas cosas nunca cambian. Pero he mejorado bastante, ¿eh? Tuve que aprender después de que...». Su voz se apagó y enfocó su atención en el sartén. Carlos percibió el momento exacto en que la sonrisa de su hermano vaciló. Sabía, por los pocos contactos que mantuvo con parientes lejanos, que Francisco había perdido a su esposa, Clara, en un accidente automovilístico hacía algunos años. El silencio volvió a pesar entre ellos. «Tío Carlos, ¿quieres hotcakes de chocolate o de plátano?». Sofía interrumpió el tenso momento, completamente ajena a la atmósfera cargada. «Chocolate», respondió automáticamente, sorprendiéndose a sí mismo. Era su favorito en la infancia, algo que no comía desde hacía años. Preocupado por dietas e índice glicémico, los 3 se sentaron a la mesa, una escena surreal para Carlos, acostumbrado a tomar su desayuno solo en su enorme comedor. La mesa de la cocina era pequeña, obligándolos a sentarse cerca unos de otros.
Sofía parloteaba sobre su escuela, sus amigos, su caricatura favorita, llenando el silencio con su alegría contagiosa. «Y tú trabajas con computadoras, ¿verdad, tío? Papá dijo que eres muy importante», comentó entre un bocado y otro. Francisco carraspeó, visiblemente incómodo. «Sofía, no molestes a tu tío con preguntas». «No hay problema», respondió Carlos, sorprendiéndose nuevamente a sí mismo. «Sí, trabajo con tecnología, pero confieso que estos hotcakes están mucho más interesantes que cualquier junta de negocios». El comentario arrancó una tímida sonrisa de Francisco. Por un momento, Carlos vislumbró al niño que solía seguirlo por todas partes cuando eran niños, pidiendo jugar con sus juguetes, queriendo hacer todo lo que su hermano mayor hacía. «¿Cómo está mamá?», Francisco preguntó repentinamente, su voz baja. «Hace tiempo que no...» «Está bien», interrumpió Carlos, sintiendo una punzada de culpa. «De hecho, se mudó a un fraccionamiento en las afueras. Dijo que quería paz y tranquilidad. Debe extrañar a papá», Sofía comentó inocentemente, haciendo que ambos hombres se miraran. El resto del desayuno transcurrió entre conversaciones superficiales y silencios cargados de significado. Carlos observaba los gestos de su hermano, cómo cortaba cariñosamente los hot cakes para Sofía, cómo sus ojos se suavizaban al mirar a su hija, cómo sus manos temblaban levemente al servir más café. Cuando finalmente se levantó para irse, Carlos sintió algo diferente en su pecho. La rutina meticulosa que tanto apreciaba parecía ahora extrañamente vacía comparada con este desayuno improvisado. «¿Vuelves el próximo domingo, tío?» «Papá siempre hace hot cakes los domingos», preguntó Sofía, sus ojos brillando de esperanza. Carlos miró a Francisco, que mantenía una expresión cautelosa pero no contraria a la idea. «Si a tu papá no le molesta, siempre eres bienvenido», respondió Francisco después de una pausa, su voz cargando el peso de una década de distanciamiento y la posibilidad de una reconciliación. Saliendo de aquella casa simple, Carlos se dio cuenta de que su carrera matutina lo había llevado mucho más allá de los 10 kilómetros planeados. Lo había conducido de vuelta al pasado, a lazos familiares que creía perdidos y posiblemente a un futuro diferente del que había imaginado para sí mismo. El lunes siguiente, Carlos no podía concentrarse en las reuniones. Sentado en su silla ejecutiva de piel, en el piso más alto del edificio empresarial más prestigioso de Paseo de la Reforma, sus pensamientos seguían volviendo a la pequeña cocina donde había desayunado con Francisco y Sofía. El contraste entre los dos mundos era perturbador. Allí, en su oficina, todo era cromo, vidrio y tecnología de punta. Allá, un mantel floreado con pequeños remiendos contaba historias de años de uso. «¿Señor Moreno?», su asistente, Andrea, lo llamó por tercera vez, finalmente captando su atención. «El consejo está esperando en la sala de juntas». Carlos ajustó su corbata italiana y se levantó, pero antes de salir, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en su escritorio, él y Francisco adolescentes, sonriendo frente a la primera computadora que habían armado juntos. No recordaba cuándo había puesto esa foto allí. Tal vez había estado presente todo el tiempo, invisible entre tantos premios y certificados. Durante la reunión del consejo, mientras discutían fusiones millonarias y estrategias de mercado, Carlos se encontró observando los rostros a su alrededor, ejecutivos impecables en sus trajes a medida, todos compartiendo esa mirada característica de quien vive para el próximo trimestre fiscal. ¿Alguno de ellos guardaría una foto antigua en la cartera, como Francisco? «¿Y qué hay del proyecto de expansión al mercado asiático?», preguntó uno de los consejeros, trayendo a Carlos de vuelta a la realidad. «Vamos a posponer esa discusión para la próxima semana», respondió, sorprendiendo a todos con su vacilación. Carlos Moreno nunca posponía decisiones importantes. Después de la reunión, dispensó al chófer y decidió conducir su propio auto, un hábito hace mucho olvidado. Sin pensarlo mucho, se encontró siguiendo el camino hacia el barrio donde había encontrado a Francisco. Era media tarde y las calles estaban animadas con niños regresando de la escuela. Estacionó discretamente y observó el movimiento. Sofía salía de la escuela pública local,
acompañada por dos amigas. Sus coletas se balanceaban mientras gesticulaba animadamente, contando alguna historia. Francisco esperaba en la puerta, como tantos otros padres. Llevaba una camisa sencilla, probablemente regresando del trabajo. Ricardo se dio cuenta de que no había preguntado dónde trabajaba su hermano ahora. Observó cuando padre e hija se abrazaron, cómo Francisco cargaba la mochila pesada de la niña, cómo escuchaba atentamente mientras ella hablaba sin parar. Era un tipo diferente de riqueza, se dio cuenta Ricardo, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, solo en su mansión, Ricardo rebuscó en viejas cajas guardadas en el ático. Encontró más fotografías, recortes de periódicos de la época en que abrió su empresa y una carta amarillenta que nunca había abierto. Era de Francisco, fechada 9 años atrás. Con manos temblorosas, finalmente rompió el sello. Querido hermano, sé que estás dolido por mi decisión de no vender la casa de nuestros padres, pero necesito que entiendas, no se trata de dinero. Papá pasó sus últimos años tratando de salvar su pequeño negocio, y sé que piensas que fue terquedad no aceptar tu ayuda financiera. Pero era su sueño, Ricardo. ¿Cómo podría dejarlo renunciar? Mientras tú construías tu imperio, y estoy tan orgulloso de ti por eso. Alguien necesitaba quedarse. Alguien necesitaba mantener las cosas en pie aquí. No estoy pidiendo reconocimiento, solo comprensión. Clara está embarazada. Voy a ser padre. Desearía tanto que fueras parte de esto. Tu hermano, Francisco. Ricardo dejó caer la carta, sus manos temblando. Recordó el día en que ofreció comprar la casa de sus padres, convencido de que era la solución más práctica. Nunca había entendido la negativa obstinada de Francisco, interpretándola como terquedad o incluso envidia. Ahora, las piezas comenzaban a encajar. Tomó el teléfono y por primera vez en años, buscó el número de su madre en los contactos. Ya pasaban de las 10 de la noche, pero necesitaba saber. «Ricardo, ¿ha pasado algo?». La voz preocupada de su madre sonó al otro lado de la línea. «Mamá, necesito saber...». «Francisco, vendió el negocio de papá después de que...». Un largo silencio siguió. «No, hijo, mantuvo el pequeño taller funcionando durante 3 años, trabajando después de su horario en la empresa. Solo lo vendió cuando Clara se fue. Necesitaba tiempo para cuidar de Sofía». Ricardo sintió el peso de años de juicios equivocados desplomarse sobre sus hombros. Su hermano menor, a quien siempre había visto como el irresponsable de la familia, había cargado un peso mucho mayor del que imaginaba. «¿Por qué nunca me lo contaste?». «Francisco nos pidió que no te lo dijéramos. Dijo que tenías tu propia vida, tus propios desafíos. Siempre fue así, Ricardo. Siempre pensando en los demás primero». Después de colgar, Ricardo permaneció durante horas en su despacho, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Su vida, que hasta el domingo parecía tan clara y definida, ahora estaba llena de interrogantes, y, por primera vez en muchos años, eso no le molestaba. Tomó el celular nuevamente, y tras unos momentos de vacilación, escribió un mensaje al número que Sofía había insistido en guardar en su teléfono el domingo. «Francisco, ¿podemos hablar? Hay mucho que necesito entender». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Mañana, después de dejar a Sofía en la escuela, hay una panadería en la esquina. Estaré allí», respondió Ricardo, sintiendo que estaba a punto de descubrir mucho más sobre su hermano y sobre sí mismo. La panadería era un establecimiento sencillo, de esos que aún mantienen el encanto de los comercios de barrio. Ricardo llegó primero, eligiendo una mesa discreta al fondo. Su traje italiano desentonaba con el ambiente sin pretensiones, donde trabajadores tomaban café antes de dirigirse a sus compromisos. Francisco llegó puntualmente a las 7:30, aún vistiendo la misma camisa del día anterior, ligeramente arrugada. Sus ojos delataban una noche mal dormida. «Pedí un café para ti». Ricardo señaló la taza humeante. «¿Aún lo tomas con 2 azúcares?» Francisco pareció sorprendido por el detalle recordado. «En realidad dejé el azúcar. Sofía tiene una teoría sobre alimentación saludable que aprendió en la escuela. Es imposible discutir con ella». Una sonrisa involuntaria surgió en los labios de Ricardo.
Es muy inteligente. Igual que su madre, Francisco respondió, su mirada momentáneamente distante. Clara siempre decía que nuestra hija sería una científica. El silencio que siguió fue llenado por el murmullo de la panadería. Ricardo giraba su taza de café premium entre los dedos, buscando las palabras adecuadas. «Leí tu carta», dijo finalmente, «la que me enviaste hace 9 años». Francisco se enderezó en la silla, sus manos apretando la servilleta de papel. «Imaginé que nunca la habías leído». Tu respuesta fue el silencio. «Lo siento». Las palabras salieron con dificultad de la boca de Ricardo, desacostumbrado a admitir errores. «No entendí... No quise entender en ese momento. Estaba tan enfocado en resolver todo con dinero». «No se trataba de dinero, Ricardo», Francisco interrumpió, su voz calma pero firme. «Nunca lo fue. Se trataba de familia, de respetar los sueños de papá, aunque parecieran pequeños comparados con los tuyos». Ricardo recordó el pequeño negocio de su padre, un taller mecánico que apenas daba beneficios. ¿Cuántas veces había sugerido que su padre vendiera todo, que invirtiera en algo más rentable? Nunca entendió el brillo en los ojos del viejo cuando hablaba de reparar coches, sobre el placer de ver algo roto volver a funcionar. «¿El taller lo mantuviste funcionando?», Francisco asintió. «Durante 3 años después de... ya sabes. Trabajaba allí después de mi horario en la empresa. No era mucho, pero los clientes antiguos de papá eran fieles. Algunos venían más para conversar que para arreglar sus coches. ¿Por qué no me buscaste cuando necesitaste vender? Acababas de salir a bolsa. Estabas en los periódicos, en las revistas de negocios. El prodigio de la tecnología brasileña, decían. ¿Cómo podría aparecer con mis pequeños problemas?» Ricardo sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Todos esos reportajes, las portadas de revistas, los premios de empresario del año, y su propio hermano no se sentía cómodo para pedir ayuda. «¿Y Clara?», preguntó suavemente. «¿Cómo sucedió?». Francisco respiró hondo, sus dedos tamborileando en la mesa. Estaba regresando de una reunión de padres en la escuela. Era profesora de ciencias, ¿sabes? Un conductor distraído con el celular. Todo fue muy rápido. Ricardo observó las manos de su hermano, encallecidas por un trabajo que él desconocía. «¿Y criaste a Sofía solo desde entonces?». «Tuve ayuda. Los vecinos, los amigos de Clara, la comunidad. ¿Sabes ese dicho, se necesita un pueblo para criar a un niño? Es verdad. Sofía tiene varias tías y tíos que ayudan cuando pueden». Ricardo pensó en su propia vida, en las personas que lo rodeaban. Ejecutivos, abogados, consultores, todos profesionales, ningún amigo verdadero. «Ayer», Ricardo comenzó, eligiendo las palabras, «te vi recogiendo a Sofía en la escuela. Parecían felices». «Lo somos», Francisco confirmó. «No es la vida que planeé, claro. A veces es difícil hacer que el dinero dure hasta fin de mes, pero Sofía sonríe todos los días, y eso es lo que importa». «Eres un buen padre», dijo Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por la emoción en su voz. «Intento serlo. Aprendí del mejor, ¿no?». Francisco sonrió tristemente. Papá siempre decía que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero. Ricardo miró su reloj de lujo, pensando en cuántas reuniones importantes había programado para esa mañana. Todas parecían insignificantes ahora. «Francisco», dijo, su voz firme, «quiero ser parte de sus vidas, no con dinero, no como el empresario exitoso, sino como hermano, como tío. Si me lo permites». Francisco estudió el rostro de su hermano por un largo momento, como si buscara algo más allá de las palabras. «Sofía estaría feliz», dijo finalmente. «Ya está planeando enseñarte a jugar videojuegos». «¿Videojuegos?», Ricardo rió. «Aún recuerdo cuando te robaba tu Super Nintendo. Y yo lloraba hasta que mamá te hacía devolverlo». Francisco completó, riendo también. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la panadería, iluminando la mesa donde 2 hermanos, separados por una década de silencio, comenzaban a reconstruir puentes hace mucho destruidos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero allí, en ese momento, el tiempo parecía tener una cualidad diferente, más gentil,
más verdadera. El centro comunitario Villa Esperanza era un edificio desgastado de 2 pisos, con paredes descascaradas y ventanas que hace mucho necesitaban reparación. Ricardo estacionó su Mercedes en la calle estrecha, atrayendo miradas curiosas de los residentes. Era su primer domingo lejos de su carrera matutina y estaba allí por insistencia de Sofía. «El tío necesita conocer a la tía Elena», había dicho en el último desayuno familiar. «Ella hace un trabajo increíble en el centro, igual que tú con tus computadoras». Elena Santos era la directora del centro desde hace 15 años. Cuando Ricardo la conoció, su primera impresión fue la de una mujer fuerte, de unos 40 años, con el pelo rizado recogido en un moño práctico y ojos perspicaces que parecían ver más allá de las apariencias. «Así que tú eres el famoso tío Ricardo», sonrió, extendiendo una mano con uñas cortas y sin esmalte. «Sofía no para de hablar de ti». El interior del centro era un mosaico de actividades. En una sala, ancianos jugaban al dominó. En otra, adolescentes se inclinaban sobre libros de texto. El ruido de niños jugando venía del pequeño patio trasero. «Hacemos lo que podemos con lo que tenemos», explicó Elena mientras mostraba las instalaciones. «Ofrecemos refuerzo escolar, actividades para la tercera edad, curso de informática básica, pero cada vez es más difícil mantener todo funcionando». Ricardo observaba todo con ojos diferentes a los que solía usar en sus inspecciones corporativas. Aquí, cada grieta en la pared contaba una historia. Cada mueble remendado era un testimonio de perseverancia. «Sofía me contó que das clases de ciencias», comentó, recordando las historias entusiastas de su sobrina. Elena sonrió, sus ojos brillando. «2 veces por semana. Intento mostrar a los niños que la ciencia no es algo distante, que está en todo lo que nos rodea. La semana pasada hicimos un experimento sobre tensión superficial usando solo agua, monedas y detergente». Como hacía mi esposa, Francisco, que los acompañaba en la visita, comentó suavemente. A Clara le encantaban estos experimentos simples. Elena tocó ligeramente el brazo de Francisco, un gesto de comprensión silenciosa. Ricardo notó la familiaridad del momento, dándose cuenta de que había mucho más sobre la vida de su hermano que aún desconocía. «El problema es que nuestro ordenador se averió el mes pasado», Elena continuó, conduciéndolos a una pequeña sala donde un ordenador antiguo ocupaba una mesa. Era donde los jóvenes aprendían lo básico de informática. Ahora solo tenemos clases teóricas. Ricardo se acercó a la máquina, sus dedos picando por abrir la carcasa. «¿Puedo echar un vistazo?» «¿El empresario de tecnología va a ensuciarse las manos?», Francisco provocó, una sonrisa jugando en sus labios. «Oye, ¿quién montó tu primer ordenador?», Ricardo respondió, ya quitando la tapa de la carcasa. El olor a polvo y componentes electrónicos lo transportó instantáneamente a tardes de adolescencia, cuando desmontaba y montaba ordenadores en la habitación que compartía con Francisco. Elena observaba con interés mientras Ricardo examinaba los componentes. «El problema no es solo el ordenador», dijo. «El techo tiene filtraciones, el sistema eléctrico necesita una reforma, pero cada centavo que conseguimos va a mantener las actividades esenciales funcionando». Ricardo cerró la carcasa, su mente ya funcionando en varias direcciones. «¿Cuánto necesitarían para hacer una reforma completa?». «Ricardo», Francisco interrumpió, conociendo ese tono. «No se trata de tirar dinero al problema». «No», Elena estuvo de acuerdo, sus ojos encontrándose con los de Ricardo. «Se trata de comunidad, de pertenencia. Cada persona que pasa por esa puerta es parte de algo más grande». Ricardo miró por la ventana, observando a Sofía que jugaba en el patio con otros niños. Acababa de enseñar un juego de palmas a una niña más pequeña, sus risas resonando por el espacio. «¿Y si?», comenzó lentamente, una idea tomando forma. «¿Y si hiciéramos esto juntos? No solo una reforma, sino un proyecto comunitario real. Puedo contribuir con recursos, pero también quiero aprender, quiero entender». Elena inclinó la cabeza, estudiándolo con esa mirada penetrante. «¿Estás hablando de involucrarte realmente? No solo firmar un cheque. Estoy hablando de estar aquí, de arreglar ordenadores, de pintar paredes, de formar parte». Francisco puso la mano en el hombro de su hermano.
un gesto que no compartían desde hace años. Sería bueno tenerte cerca más a menudo. Entonces, Elena sonrió, extendiendo la mano nuevamente. Bienvenido al Centro Comunitario Villa Esperanza, Ricardo. Espero que estés listo para ensuciar esas manos bien cuidadas. Ricardo estrechó la mano ofrecida, sintiendo la fuerza de ese apretón. Algo en Elena lo intrigaba, tal vez fuera su dedicación inquebrantable o la forma en que sus ojos parecían bailar cuando hablaba de sus proyectos. Primero, dijo, arremangándose la camisa, vamos a hacer que este ordenador funcione. Sofía me dijo que tiene una presentación de ciencias que preparar. El resto de la tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos, entre reparaciones de ordenadores, conversaciones con los asistentes del centro y observaciones del trabajo incansable de Elena. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ricardo se dio cuenta de que no había revisado su celular ni una sola vez, algo inédito en sus domingos normalmente dedicados a correos electrónicos e informes. ¿Mismo horario el domingo que viene?, Elena preguntó cuando se preparaban para salir. Ricardo miró a Francisco, a Sofía que venía corriendo con un dibujo en la mano, y luego de vuelta a Elena. No me lo perdería por nada del mundo. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos en la vida de Ricardo. Sus mañanas de domingo, antes dedicadas a carreras solitarias, ahora estaban llenas del ruido de martillos, el olor a pintura fresca y el bullicio constante de voluntarios en el centro comunitario. El proyecto de reforma comenzó modestamente. Primero la reparación del techo, luego el cableado eléctrico. Pero algo inesperado sucedió. La noticia se extendió por el barrio y pronto otros residentes comenzaron a aparecer ofreciendo ayuda. Un electricista jubilado supervisaba el trabajo eléctrico mientras un grupo de jóvenes se turnaba para pintar las paredes. Nunca pensé que vería al gran Ricardo Méndez sobre una escalera pintando paredes, Elena comentó una mañana mientras le entregaba una taza de café. Ricardo, con manchas de pintura en la camiseta que había reemplazado sus trajes los domingos, sonrió. Nunca pensé que me gustaría tanto esto. Era verdad. Había algo profundamente satisfactorio en trabajar con las manos, en ver resultados tangibles de su esfuerzo. Era diferente de los números en hojas de cálculo y gráficos de rendimiento que dominaban su vida profesional. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, Francisco comentó durante un descanso para el almuerzo, compartiendo sándwiches hechos por la vecina del centro. Verte reír. Ya no recordaba cómo era tu risa. Ricardo se dio cuenta de que su hermano tenía razón. La risa venía más fácilmente ahora, especialmente durante las clases de ciencias que Elena impartía. Ella tenía un don para hacer accesibles conceptos complejos, usando ejemplos cotidianos que hacían que los niños se maravillaran con el mundo que los rodeaba. El universo está en las pequeñas cosas, solía decir, sus ojos brillando con entusiasmo mientras explicaba por qué el cielo es azul o cómo crecen las plantas. Ricardo se sorprendía a sí mismo asistiendo a estas clases, fascinado no solo por el contenido, sino por la pasión con la que ella enseñaba. Un día, después de una clase particularmente interesante sobre circuitos eléctricos, Ricardo la encontró organizando materiales en la pequeña biblioteca del centro. «Podrías estar dando clases en cualquier escuela privada», comentó, ayudándola a organizar los libros. Elena se detuvo, sosteniendo un libro de física desgastado. «Podría. He recibido algunas propuestas a lo largo de los años, pero aquí cada descubrimiento es una victoria. Cada niño que entiende un concepto nuevo es una posibilidad de cambio real. Como Sofía», Ricardo observó, «no para de hablar sobre tus experimentos. Sofía tiene la curiosidad natural de su madre». Elena sonrió suavemente. «Francisco me contó sobre Clara, sobre cómo le encantaba enseñar. A veces veo mucho de ella en Sofía». Ricardo notó cómo Elena hablaba de su difunta cuñada con naturalidad, sin la incomodidad que muchos mostraban al tocar el tema. Era una más de las cualidades que lo intrigaban en ella, su capacidad de abordar temas difíciles con gentileza y honestidad. El trabajo en el centro seguía avanzando. Ricardo sorprendió a sus ejecutivos al reorganizar su agenda, liberando más tiempo para supervisar personalmente el proyecto. Sus reuniones de los lunes
Ahora incluían historias sobre el progreso de la reforma para asombro de sus directores. «Usted parece diferente», su asistente comentó un día. Más ligero. Era cierto. Las ojeras que eran su marca registrada comenzaban a desaparecer, reemplazadas por un brillo en los ojos que hacía mucho estaba ausente. Sus decisiones empresariales, antes basadas puramente en números, ahora llevaban una nueva perspectiva sobre impacto social y valor humano. Una tarde, mientras instalaban ordenadores donados en una sala recién reformada, Elena lo sorprendió con una pregunta. «¿Por qué estás haciendo realmente todo esto, Ricardo?» Él se detuvo, con un monitor en las manos, considerando la pregunta. Al principio, creo que era culpa. Por haber estado ausente tanto tiempo de la vida de Francisco, por no haber entendido sus elecciones. Y ahora, Ricardo miró por la ventana, donde Sofía enseñaba a otros niños a usar un telescopio que él había traído. Ahora es porque por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Elena se acercó ayudándolo con el monitor. Sus dedos se tocaron brevemente, enviando una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con los circuitos que estaban instalando. «¿Sabes qué creo?», dijo ella, sus ojos encontrándose con los de él. «Creo que finalmente has encontrado tu camino de vuelta a casa». Las palabras de ella resonaron en su mente el resto del día. Casa, no su mansión silenciosa, sino este lugar ruidoso e imperfecto, lleno de risas y posibilidades. Este lugar donde su hermano encontraba fuerza para seguir adelante, donde su sobrina descubría el mundo y donde Elena hacía que todo pareciera posible. Esa noche, solo en su oficina en casa, Ricardo tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Elena. «Tengo una idea para expandir el proyecto. ¿Podemos hablar mañana?» La respuesta llegó casi inmediatamente. «Siempre hay espacio para más sueños aquí». «¿Trae café?» Ricardo sonrió a la pantalla del celular, sintiendo esa familiar corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez realmente estaba encontrando su camino de vuelta a casa. La idea de Ricardo era ambiciosa: transformar el Centro Comunitario Villa Esperanza en un modelo replicable de desarrollo social. No solo un lugar para actividades recreativas, sino un verdadero polo de transformación, con cursos de formación profesional, incubadora de pequeños negocios y programas de mentoría. «Es un proyecto enorme», Elena comentó, analizando las hojas de cálculo que Ricardo había preparado. Estaban sentados en la pequeña sala que servía como su oficina, tazas de café a medio terminar sobre la mesa. «Necesitaríamos mucho más espacio, más voluntarios». «El edificio de al lado está en venta», Ricardo respondió, inclinándose hacia adelante. «Ya lo he comprobado. Podríamos expandirnos, crear aulas adecuadas para cursos técnicos. Francisco podría liderar las clases de mecánica básica». «¿Ya has hablado con él sobre esto?» En realidad, Ricardo sonrió. Fue idea suya. Dijo que sería una forma de honrar la memoria de papá. Elena observó a Ricardo por un momento, notando cómo sus ojos brillaban al hablar del proyecto. No era el mismo brillo calculador del empresario que había conocido meses atrás. Era algo más profundo, más genuino. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», dijo finalmente. «Cómo has cambiado sin perder tu esencia. Sigues siendo el estratega brillante, pero ahora usas ese talento para algo más grande». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba con el elogio. En los últimos meses, cada conversación con Elena, cada momento compartido durante las actividades del centro, había creado algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la admiración profesional. «Aprendí de ti», respondió suavemente. «Tú me mostraste que el éxito puede medirse de formas diferentes». El momento fue interrumpido por Sofía, que entró corriendo en la sala. «Tío Ricardo, tía Elena, tienen que ver esto». Los arrastró hasta el patio, donde un grupo de niños había montado una pequeña feria de ciencias improvisada. Cada puesto presentaba un experimento diferente,
usando materiales reciclados y conocimientos aprendidos en las clases de Elena. Fue idea de Sofía, Francisco explicó, acercándose con una sonrisa orgullosa. Dijo que quería mostrar a otros niños cómo la ciencia puede ser divertida. Ricardo observó a su sobrina explicando entusiasmadamente sobre la tensión superficial usando solo un plato con agua y pimienta. Tenía el mismo brillo en los ojos que Elena cuando enseñaba, la misma pasión por compartir conocimiento. Clara estaría tan orgullosa, Francisco murmuró, su voz entrecortada. Elena gentilmente sostuvo la mano de Francisco, un gesto de consuelo que Ricardo notó, era natural entre ellos. Años de amistad y apoyo mutuo habían creado una conexión especial. Ella está aquí, dijo Elena. En cada experimento que hace Sofía, en cada descubrimiento. Ricardo sintió una ola de emoción al ver a su hermano sonreír a través de las lágrimas. El dolor de la pérdida nunca desaparecería completamente, pero se había transformado en algo hermoso, en un legado que continuaba a través de Sofía. Más tarde, mientras ayudaban a desmontar los puestos, Ricardo encontró una foto antigua caída de uno de los murales. Era Clara, sonriendo frente al centro comunitario, un grupo de niños a su alrededor durante lo que parecía ser una clase de ciencias. Fue en su primer año como voluntaria aquí, Elena explicó, notando la foto en manos de Ricardo. Clara tenía ese don de hacer que todos se sintieran especiales, de ver potencial donde otros veían limitaciones. Como tú, dijo Ricardo, sus ojos encontrándose con los de ella. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados. Los niños ya se habían ido, dejando solo el eco de sus risas en el aire. Elena y Ricardo permanecieron en el patio, un silencio cómodo entre ellos. A veces tengo miedo, Elena confesó de repente. Miedo de que soñemos demasiado grande, de que no podamos realizar todo lo que planeamos. Ricardo se acercó, tomando sus manos entre las suyas. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses? Que los sueños más importantes son precisamente aquellos que nos asustan. Son los que nos hacen crecer. Elena miró sus manos entrelazadas, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Probablemente cuando cierta profesora de ciencias me enseñó a ver lo extraordinario en lo ordinario. El momento fue interrumpido por Francisco, que apareció cargando algunas cajas. Se detuvo, observando la escena con una sonrisa conocedora, antes de retirarse discretamente. Creo que deberíamos contarle, Elena dijo suavemente. ¿Sobre nosotros? Ricardo preguntó, su corazón acelerándose. Sobre todo. Sobre el proyecto de expansión, sobre nosotros. Ricardo asintió, dándose cuenta de que ya no había forma de negar lo que estaba sucediendo entre ellos. En los últimos meses, mientras reconstruía su relación con Francisco y creaba lazos con Sofía, también se había enamorado. No por el amor a primera vista de los romances, sino por algo que creció naturalmente, nutrido por conversaciones profundas, trabajo conjunto y un deseo compartido de hacer la diferencia. Se lo contaremos, acordó. Pero primero, inclinándose, la besó suavemente, allí en el patio donde tantas transformaciones habían ocurrido. El beso sabía a café y promesas, a sueños compartidos y posibilidades infinitas. Cuando se separaron, Elena sonrió. Creo que Sofía estará feliz. Ella siempre dice que necesitamos más profesores de ciencias en la familia. Ricardo rió, sintiéndose completo de una manera que nunca había experimentado en todos sus años de éxito empresarial. Allí, en el centro comunitario, entre proyectos sociales y experimentos científicos, había encontrado no solo su propósito, sino también su corazón. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando Ricardo llegó al centro comunitario aquella mañana de sábado. Era un día especial, la inauguración oficial del proyecto de expansión, que ahora ocupaba no solo el edificio original, sino también el edificio vecino, transformado en un espacio moderno de aprendizaje y emprendimiento. Las calles aún estaban tranquilas, pero había una energía en el aire, una expectativa palpable. Ricardo sonrió al ver la pancarta extendida entre los dos edificios. Centro de Desarrollo Comunitario Clara Méndez,
Un sueño hecho realidad. Llegaste temprano. La voz de Elena lo sorprendió. Se acercó, 2 tazas de café en las manos. ¿No pudiste dormir? Ricardo aceptó el café agradecido. Creo que estoy más nervioso que en la salida a bolsa de mi empresa. Elena rió, un sonido que siempre calentaba el corazón de Ricardo. Bueno, esta vez no estás solo. Tenía razón. En los últimos meses el proyecto se había convertido en un esfuerzo verdaderamente comunitario. Empresarios locales habían donado materiales, residentes se habían ofrecido como voluntarios para dar clases, e incluso algunos de los ejecutivos de Ricardo se habían involucrado, ofreciendo mentoría en gestión y emprendimiento. Francisco fue el siguiente en llegar, acompañado por una Sofía somnolienta pero animada. «El gran día ha llegado, hermanito», dijo, dando un abrazo a Ricardo. «No sería posible sin ti», Ricardo respondió, sintiendo la emoción embargar su voz. «Sin todos ustedes». A medida que avanzaba la mañana, el centro cobraba vida. Voluntarios llegaban para los últimos preparativos, se extendían pancartas, y el aroma a café y pan fresco llenaba el aire, cortesía de la panadería local que se había ofrecido para el desayuno inaugural. Ricardo observaba todo con una mezcla de orgullo e incredulidad. Hace un año, su vida se resumía a informes financieros y reuniones de consejo. Ahora estaba a punto de inaugurar un centro que ofrecería cursos de formación profesional, apoyo a pequeños emprendedores y programas educativos para todas las edades. «Tío Ricardo», Sofía lo llamó, tirando de su mano. «Ven a ver el laboratorio de ciencias». El laboratorio era el orgullo de Elena y Sofía, equipado con microscopios, kits de experimentos e incluso un pequeño planetario. Era un espacio que Clara habría adorado. «Tu madre estaría tan orgullosa», Ricardo dijo, viendo los ojos de Sofía brillar al mostrar cada detalle. «Lo sé», respondió ella con una sabiduría más allá de sus años. «La tía Elena dice que cada vez que hacemos un descubrimiento, mamá está sonriendo». Las palabras de Sofía se quedaron con Ricardo mientras se preparaba para el discurso de apertura. Mirando a la multitud reunida, rostros familiares del barrio, autoridades locales, su equipo de la empresa, todos unidos por un propósito común, sintió una ola de gratitud. «Hace un año», comenzó, «creía que sabía lo que era el éxito. Números en una hoja de cálculo, acciones al alza, titulares en revistas de negocios. Pero entonces, en una mañana de domingo, una niña valiente me mostró que estaba completamente equivocado. Sus ojos encontraron los de Sofía, que sonreía al lado de Francisco y Elena. Este centro no es solo sobre educación o emprendimiento, es sobre comunidad, sobre ver el potencial en cada persona independientemente de dónde venga. Es sobre transformar vidas, una a la vez». Ricardo hizo una pausa, sintiendo la emoción crecer. «Nombramos este centro en honor a Clara Méndez, una mujer que lamentablemente no tuve el privilegio de conocer, pero cuyo legado de amor, educación y comunidad vive en cada uno de nosotros. Clara nos enseñó que el verdadero éxito no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto podemos dar». Mientras hablaba, Ricardo vio lágrimas en los ojos de Francisco, una sonrisa orgullosa en el rostro de Elena y una determinación ardiente en la mirada de Sofía. Hoy no estamos solo inaugurando un edificio, estamos encendiendo una llama de esperanza y posibilidades. Cada curso ofrecido aquí, cada sueño realizado, cada vida transformada será un testimonio del poder de la comunidad y del amor. Al cortar la cinta de inauguración, con Elena y Francisco a su lado y Sofía dando el lazo final, Ricardo sintió que estaba exactamente donde debía estar. Ya no era el empresario solitario en su mansión vacía, sino parte de algo más grande, algo verdaderamente significativo. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de recorridos por las instalaciones, presentaciones de los nuevos programas y conversaciones animadas sobre el futuro. Ricardo vio a jóvenes inscribiéndose entusiasmados en cursos técnicos, ancianos explorando la nueva biblioteca comunitaria y niños maravillados con el laboratorio de ciencias. Al final del día, exhausto pero profundamente satisfecho, Ricardo encontró un momento de quietud en el pequeño jardín
que habían creado en la parte trasera del centro. Elena lo encontró allí, entrelazando sus dedos con los de él. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. Ricardo sonrió mirando al cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. «En cómo la vida puede cambiar en un año. En cómo a veces necesitamos perder el rumbo para encontrar nuestro verdadero camino». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y qué camino encontraste?». «Uno que me llevó de vuelta a mi familia», respondió, besando su frente. «Uno que me mostró que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en las vidas que tocamos». En ese momento, observando el centro lleno de vida y posibilidades, Ricardo supo que había encontrado su verdadero propósito. Ya no era solo el empresario exitoso, sino un hombre que había redescubierto el valor de la familia, del amor y de la comunidad. Y mientras el sol se ponía sobre aquel día histórico, Ricardo Méndez abrazó a Elena, agradecido por el viaje que lo había traído hasta allí. Un viaje que había comenzado con el encuentro inesperado de una niña valiente en una mañana de domingo y que ahora se desplegaba en infinitas posibilidades de transformación y esperanza.